Continuando con el documental y la serie de explicaciones que hemos hecho bueno, yo digo hemos hecho porque no me gobierno por mí mismo, sino porque Dios y su Santo Espíritu, a través de su Hijo amado, Cristo Jesús, me conceden el honor de hablar de su santa palabra. Por eso mismo digo, hacemos. Yo, la verdad, yo no hago nada, en realidad yo nada más expreso lo que en las Sagradas Escrituras Dios me ha enseñado a través de su Santo Espíritu en conjunción con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que no pierdamos la guía principal que hemos estado insistiendo, que es las Sagradas Escrituras. No va a haber otro mejor predicador que te lo diga de viva voz nuestro Señor Jesucristo expresada en la Biblia. Porque podrás ir a la congregación 1, congregación 2, 3, y cada una de las congregaciones te va a dar la versión o su punto de vista del grupo. Y además, desgraciadamente, van a acomodar las cosas a su entender, haciendo en muchas de las ocasiones a un lado, como este tema que estamos tratando del infierno. El testigo de Jehová dice que el infierno es el sepulcro. Hay otro grupo que se llama Iglesia de Dios, llámese Iglesia de Dios Israelita, Iglesia de Dios México, Iglesia de Dios Pentecostal, Iglesia de Dios, la que ustedes digan y manden. Tienen una doctrina que dicen que el infierno es el sepulcro. Algunos piensan que nuestro Dios miente, pero no lo dicen literalmente. Por eso es que Adán y Eva fueron sacados del paraíso, porque no creyeron en lo que dijo Dios y creyeron a Satanás. Dios claramente les dijo, mira que de cierto vas a morir si comieres del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Satanás les dijo lo contrario, mira que no vas a morir, y comieron. Cuando comen, están diciéndole a nuestro Dios mentiroso, porque están diciendo que lo que él dijo no se va a cumplir, sino lo que dijo Satanás. Y es exactamente lo mismo que está pasando en nuestros tiempos. Si una congregación te dice no hay infierno, aunque en la Biblia lo diga, y tú lo aceptas, no le estás creyendo a Dios, le estás creyendo a tu congregación y desgraciadamente, aunque suene duro, no es de Dios. Aunque lleven el nombre, muchos se pueden decir astronautas si quieren. Un niño puede jugar a Superman, al astronauta, y lo es. De cierto no lo es. Astronauta es aquel que ejerce esta profesión y está allá arriba. Está entre su uniforme y sus naves espaciales, haciendo experimentos. Ese sí es el astronauta. El que está allá abajo, que dice que es el astronauta, el niño que juega astronauta, es eso, un juego nada más. Lo mismo pasa con las congregaciones. Pueden denominarse, decirse que son la columna y la verdad, pero ¿de verdad lo serán? ¿Cómo nos podemos dar cuenta si lo son? Tomando las escrituras, cotejarlo con las escrituras. Si en las escrituras te está diciendo que hay un infierno y que este no es el sepulcro, pues lo crees, como lo dice la Biblia, no como te lo quieren enseñar en tu congregación. Ya les había comentado que las escrituras están siendo modificadas a gusto de cada congregación. Y como yo les dije,
Se está cumpliendo la profecía aquella que dice de Joel, que se oscurecerá el sol en el día soleado. Y ustedes dirán, ¿cómo que si está soleado se oscurecerá el sol? Es una incongruencia. No, no, no. Está perfectamente dicho. Las sagradas escrituras, donde está el Espíritu Santo de Dios, que es nuestro sol, que nos alumbra, está siendo opacado por las diferentes congregaciones que Satanás ha levantado para que tú no veas la luz. En este día, muy soleado, acaba de salir el sol, este día, aquí donde estoy, pero la palabra de Dios está siendo ocultada para los que no quieren creer en Dios, porque si tú estás en tu congregación y crees que por estar en la congregación ya crees en Dios, no, 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 te tengo una mala noticia. El creer en Dios no es tenerlo presente, es creer y obedecer lo que dice sus sagradas escrituras. Y si esta no es como, vamos a decir, como la fuente viva, ya fue manipulada, ya le fueron echada ajenjo, ya le fue echado aguas amargas. Entonces esta congregación ya no es la fuente de agua viva, sino de aguas sucias, amargas, del diablo. Es decir, es la congregación mentirosa. Y tú puedes estar cantándole a Dios, según tú, pero como te están enseñando a pecar, te están enseñando a faltarle el respeto a Dios, porque el que le dice a Dios mentiroso no es parte de su pueblo. Y tú le puedes decir mentiroso no directamente con tu boca diciéndole, no, sino no creyéndolo como dice la Biblia, sino como te lo dice la congregación. Por eso es importantísimo, y yo siempre se los digo, lean la Biblia y hagan lo que dice. Crean como dice la Biblia, no como dicen en el púlpito, en las congregaciones X, Y, Z. Porque yo te pregunto, hay que analizar esto. ¿Qué congregación te va a decir? Miento. ¿Qué congregación te va a decir? Esta es la doctrina falsa. Ninguna. Hasta la católica, hasta la hinduista, hasta la metodista, hasta la religión que tú quieras, mormona, la congregación que tú gustes y mandes, todas te van a decir que son la verdadera. Y no vas a ver a ningún predicador diciendo, esta doctrina es la mentirosa. No, 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 no. Todos afirman ser la verdadera. Hasta la satánica, vaya. Si nosotros nos documentamos, encontramos que hasta la satánica dice que es la verdadera. Y también, por si fuera poco, la satánica desmiente a Dios diciendo que no hay infierno. Y que no te puedes perfeccionar, que no puedes ser santo, que tú eres carnal por naturaleza como un animal. Por lo tanto, pues, ¿cómo te puedes abstener de lo que es natural? Esa es la doctrina satanista. Pero qué casualidad. ¿Por qué se parecen muchos a esta? Y se dicen cristianas y se dicen iglesia de Dios. Y te niegan rotundamente, categóricamente, y lo defienden que no hay infierno. Te dicen que te vas a dormir, como si de veras pudieras tú irte a dormir. Que no vas a sufrir nada, que tú nada más te mueres y ahí queda. Y que tu espíritu vuelve a Dios. Al fin y al cabo, que todos van a Dios, entonces pequemos. Ah, no, pero el alma se queda invernando. Ah, entonces sigamos pecando, al fin y al cabo, que nunca voy a padecer mis pecados. Es una mentira del diablo. Se ve claramente.
que la mentira está ahí. Cuando te dice no vas a sufrir, te está diciendo lo mismo que le dijo a Eva y a Adán. De cierto no morirás. Y de cierto ahorita te dice, de cierto no hay infierno, no sufrirás. Se ve claro. Pero desgraciadamente, muchos han caído. Tú ve a un testigo de Jehová y el testigo de Jehová te va a decir que no hay infierno. Entonces aquí viene la pregunta. Si es el sepulcro, ¿por qué nos dice segunda de Pedro 2:4? Vamos a empezar a confrontar esto. Dice segunda de Pedro, y se las he puesto aquí en la pantalla, segunda de Pedro 2:4, con 3 versiones diferentes. Vamos a ver qué dicen. Es un hecho que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los lanzó a oscuras prisiones, donde se les vigila para llevarlos a juicio. Dice que Satanás fue enterrado, porque el testigo de Jehová, la iglesia de Dios israelita, la iglesia de Dios conferencia, la iglesia de Dios México, la iglesia de Dios, etcétera, 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 y el séptimo día también, y hay varias congregaciones que te dicen que el infierno no existe, que es el sepulcro. Entonces, ¿a dónde fue a parar Satanás? Al sepulcro. Entonces quiere decir que está enterrado, quiere decir que un espíritu se puede enterrar. O sea, ¿está muerto Satanás, que ya lo enterraron? No, ¿verdad? Mentira del diablo. Cuando tú cotejas la Biblia y te arrepientes de todos tus pecados y le pides perdón a Dios por haber actuado impíamente y que te proteja del mal, Dios te empieza a abrir el entendimiento, porque las Sagradas Escrituras no las entiende cualquiera, es solo para entenderlo a los que quieran salvarse y no quieran volver a pecar. Ya decíamos, pecados de muerte, perfección en los pecados que no son de muerte. Y eso nos va a ir santificando. Entonces, cuando tú te aferras a la santidad, a lo santo, a rechazar toda invitación al pecado, tú te empiezas a limpiar, empiezas a tener comunión con Dios. Porque la comunión con Dios es estar de acuerdo en que lo que pide Dios es bueno y es correcto, y tú lo empiezas a obedecer. Estás en esa comunión, en esa santidad. No como el católico que piensa que por comer una oblea está comulgando, está en comunión con Dios. Es otra mentira del diablo. Satanás ha sacado muchas diversas doctrinas. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida. No porque agarres en Pascua y te tomes todo el vino y todo el pan ácimo, te vas a santificar. Ya lo dijo Pablo. Quien come indignamente, condenación come. No porque mucho oblea comas, no porque mucho pan ácimo comas, no porque con mucho vino consagrado o vino recién salido de la uva, recién cortada, te vas a salvar. No es por ahí. No es comida ni bebida. Son obras hechas en base a la fe que tienes por lo que te pide el invisible, el todopoderoso. Tú lo haces porque crees que lo que ha hecho Él y te ha dicho Él es verdad. Entonces Dios te empieza a abrir ese entendimiento, pero tú también le tienes que rogar. No es de que
yo sé que todo me lo va a dar. No, 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 no. Tienes que ser humilde, humillarte y reconocer que el invisible al que tú no ves está ahí. Y que si tú le hablas en lo privado, te va a escuchar. Y si tú derramas lágrimas de arrepentimiento, de súplica para obtener, Él te lo va a dar. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros damos cosas a nuestros hijos, aún siendo malos, porque tú ves a la gente del mundo, ¿qué le da a sus hijos? ¿Veneno? Bueno, y ahora con la maldad tan cruel que hay ahorita, hasta matan a sus hijos. Pero no vámonos a los extremos de la maldad, porque esa gente de plano está directa a condenación. Pero vamos a decir un mundo no tan mundano, pero finalmente del mundo. No va y le da veneno a su hijo. No va y le dice, dame una caricia o un abrazo, y no agarra y le da una tunda. Que ahorita la maldad ya es tanta que ya también lo hacen. Pero aún así, siendo malos, le dan de comer a su hijo y lo tratan de cuidar. Pero vamos a decir que si ellos siendo malos dan cosas buenas, nuestro Dios, ¿cuánto más nos va a dar siendo Él bueno? Y nosotros apegados a esa bondad, a esa fe, a esa humildad, a eso bueno, a eso santo. ¿Cuánto más no nos va a dar? Un hijo de Dios, cuando ora, no dice sandeces, como lo dice el mundo que dice que es cristiano o que sigue a Dios. No está pidiendo carros de último modelo para estar aquí de presumido. No, no, no. Está pidiendo por los demás. Está pidiendo para que lo que obtenga para el servicio de los demás. Porque si tú pides sabiduría a nuestro Dios no es para andar presumiéndolo, sino para ir a salvar a los demás. Por eso, un justo, un santo, pide lo justo. Porque entre el mundo no hay justo, ni siquiera uno. Quien busque a Dios y lo que piden son tonteras. Qué injusto va a pedir algo justo si no sabe ni siquiera qué es justicia ni la sabe vivir. Mas sin en cambio un justo sí. De ejemplo tenemos a Job, a Jacob, a Abraham, a Enoc. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a los apóstoles. ¿Cuántas veces ellos pidieron cosas efímeras, superfluas? ¿No? Pedían por los demás. Si siquiera, decía nuestro amadísimo hermano Pablo, siquiera por uno que se salvara. Dice que por uno se hacía bajo. No porque pecara, no, sino que se humillaba más para llegar al nivel de aquel. Que no se viera muy arriba para que quizás así atrapara a uno para el Evangelio, para nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Dios. Eso es lo que tiene uno que pedir como santo. Servir al otro, que lo que te dé Dios sea para el servicio de Dios, no para el servicio de Satanás ni del mundo. Eso es lo que pide el mundo. Piden a Dios para sus bajezas, para sus vanidades, presunciones, sus carnalidades. Para eso piden. Por eso Dios no los escucha, porque no saben pedir. Más sin en cambio el Hijo de Dios pide
para los demás, y Dios está a todas sus súplicas, porque sabe que es justo. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía claramente, tu boca sea el sí, sí, no, no. Porque tú como santo debes de cuidar también lo que pides. Quizás no te guste lo que estés pidiendo. Por eso siempre debe estar a lo que diga Dios, lo que sea su voluntad. Y debes de fijarte bien lo que vas a pedir. Quizás lo que pidas hasta en contra tuya va a ser. Porque es verdad, muchos de los que están o estuvieron predicando fueron a parar en el mundo porque no supieron cuidar su santidad. Lo que Dios les dio lo empezaron a ocupar para el mal. Y claro, Dios los dejó porque tienen un libre albedrío. Aún siendo santos, tú sigues teniendo libre albedrío. Siendo del mundo o siendo de Dios, tenemos el libre albedrío. En todo momento uno decide si peca o deja de pecar. Y si dejaste de pecar, tú tienes todavía la decisión de seguir pecando o no. Por eso debes de cuidar tus vestiduras, que sean blancas. Y no se habla de las vestiduras físicas, sino las del alma, la del espíritu. Tu vida, que sea limpia, con obras limpias, obras santas, las cuales se acaten a los mandamientos de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo claramente. Todos los mandamientos, toda la Biblia se resume en dos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, por sobre tu mamá, por sobre tu amigo, por sobre tu vecino, por sobre la congregación, por sobre el ministro que te pida ir a pecar en alguna circunstancia. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, es decir, tomarás sus sagradas escrituras y le creerás más a Dios que a tu congregación, por sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas. Si se dan cuenta cómo Dios nos pide fidelidad, que le creamos nada más a Él, porque Él es verdadero, no nada más porque yo quiero que nada más a mí, no, porque es justo, porque te dice la verdad, porque no te miente, no te va a traicionar. Entonces dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, le creerás a Dios por sobre todas las cosas, seguirás sus mandamientos de Dios por sobre todas las cosas. Y otro mandamiento dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, al otro, sea impío o sea pío, sea santo o no, no le vas a hacer mal. No le vas a matar, no le vas a robar, no le vas a hacer ningún daño. No hacerás falso testimonio. Amarás a Dios, amarás al prójimo como a ti mismo. ¿A ti no te gustaría que llegara alguien y te maldijera? Por lo tanto, tú no vas a maldecir al otro. ¿A ti no te gustaría que otro viniera y se acostara con tu mujer? Por lo tanto, tú tampoco vas a ir a codiciar ni a acostarte con su mujer del otro. Por eso, si seguimos los mandamientos de Dios, pues lo estamos amando a Él por sobre todas las cosas. Y ejecutando esto, amamos al prójimo. No le hacemos al otro lo que no queremos que nos hagan. Y haz al otro como si fuera para ti. ¿Te gusta que te sonríen? Sonríe. ¿Te gusta que te inviten, no sé, una galleta? Invítala. Si no tienes dinero, quisieras que no te cobraran, no le cobres al que has ayudado. Así es como quiere Dios.
Cuando nosotros hacemos los mandamientos de Dios, tenemos esa comunión con Dios. Y cuando tenemos la comunión con Dios, entonces sabemos que Dios es maravilloso. No, no hay manera de expresar lo grande que es Dios. Y entonces